Alabado sea nuestro Dios, hermano. Bienvenidos a la casa del Señor y vamos a gozarnos porque esta casa, dice la palabra de Dios, es casa de adoración. Casa de adoración será llamada. Entonces, amados hermanos, esta casa se hizo con el esfuerzo de muchos y en lo económico pocos recursos, pero Dios proveyó todo lo necesario para que se pudiera hacer. Y amados hermanos, vamos a gozarnos, como dice el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Así que, amado hermano, yo sé que usted, al igual que muchos de mis hermanos que por alguna causa no pueden estar aquí, anhelan poder estar en la casa de Dios. Una de ellas, mi hermana Lupita Díaz, quisiera. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con nuestros hermanos que nos están coordinando en esto de los protocolos, si es posible al menos uno de estos domingos traer a la hermana Lupita y que esté con nosotros, siguiendo, claro, estas medidas de seguridad. ¿Sí, hermanos? Bien, vamos a orar, hermanos. Si gusta usted ponerse de pie, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, santo eres mi Dios y digno de suprema alabanza. Gracias, Padre eterno, porque nos permites estar en tu casa. ¿Cuántos anhelaran estar aquí? Pero a circunstancias de salud, en algunas ocasiones, en algunos casos, no se les ha permitido estar. Sé, mi Dios, que pronto tú nos darás la victoria y nos concederás volver a estar todos juntos reunidos para llevar a efecto todo lo que tenemos que es concerniente el culto a ti, mi Señor. Padre amante y bueno, recibe, mi Dios, en esta mañana nuestra gratitud y permítenos tener, mi Señor, la escuela dominical. Amantísimo Señor, nuestro anhelo de alimentar nuestra alma y tener el crecimiento necesario para estar firmes en la palabra que nos ha dado y a través de la doctrina que nos has permitido estar. Señor Dios Todopoderoso, que siempre, Dios eterno, tengamos cuidado de permanecer en la sana doctrina para gloria de tu santo nombre. Permítenos en esta mañana alabarte, glorificarte con todo nuestro corazón. Señor, lo hacemos en gratitud de cuanto tú nos das. Como dice aquel canto hermoso: oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud de cuanto tú nos das. Señor Dios Todopoderoso, sea tu nombre glorificado. Toma, oh Dios, nuestras vidas en tus manos y permítenos, Dios, que en esta mañana podamos glorificar tu nombre para gloria tuya, Señor. Sé con nosotros y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos ahora. Alabado sea nuestro Dios. Voy a invitarle a mi hermano, mi hermana, a que vamos a iniciar este culto en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le invito, hermano, a que abra su Biblia en el Salmo número 100, para así iniciar este momento de alabanza y de adoración al Dios eterno. ¿Está listo, mi hermano? Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Yo le invito, hermano amado, a que abra su himnario, de los que están ahí, y vamos a entonar, hermano amado, el canto número 120. Todas las promesas del Señor Jesús.
Alabado sea nuestro Dios. Con un gloria a Dios me indica si ya tiene ahí su himno. Amén, gloria a Dios. Dice así: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. La lucho aquí buscando yo promesas confiaré, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. En ellas para siempre confiaré, todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiados que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura sostendrán y podremos sobre el mal. Grandes, fieles, promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Alabado sea nuestro Dios. Tome asiento, por favor. Gloria sea al Señor, hermano. Gracias damos a Dios por las victorias que nos ha dado. En algunos casos, algunos de nuestros hermanos ha sufrido la partida de seres queridos. En el caso de mi hermano Pilo, fue duro el golpe porque primero fue su papá y luego su hermano. Y ha habido muchos casos de siervos de Dios y pueblo de Dios que han estado con estos problemas, pero a usted y a mí Dios en su misericordia nos ha librado y nos ha preservado. Alabado sea nuestro Dios. Hay un canto que posiblemente, hay muchos cantos que no se cantan, valga la redundancia, pero los cantos son cantos muy hermosos. Y este canto del 118 dice: tal como el siervo brama. Es un canto muy sencillo de aprender. Voy a cantarle primero la estrofa y el coro y luego lo cantamos todos juntos. Ahí sentaditos, 118. Dice así: tal como el siervo brama por límpida corriente, mi corazón ardiente por ti suspira, oh Dios. Otra vez. Tal como el siervo brama por límpida corriente, mi corazón ardiente por ti suspira, oh Dios. Está sedienta mi alma, agua cristalina, la divina, mi alma tiene sed. Está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Ahora sí, hermano, póngase de pie y cantémoslo con todo nuestro corazón. Alabado sea nuestro Dios. Según los hermanos de Protección Civil, el uso del cubreboca impide que nuestra saliva salga. O sea, al hablar, al cantar, expulsamos pequeños gotitas de saliva. A eso se debe que no nos quitamos el cubreboca, aún aquí adentro, ¿sí? Bien, seguimos, la segunda estrofa. Mi pan de día y de noche son lágrimas más candentes, diciéndome las gentes, ¿en dónde está tu Dios? Está sedienta mi alma
de la bondad divina, mi alma tiene sed. Está sedienta mi alma cristalina de la bondad divina, mi alma tiene sed. Se abate mucho mi alma, te busca con vehemencia, oh Dios de mi clemencia, escucha mi oración. Está sedienta mi alma de la bondad divina, mi alma tiene sed. Está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. La voz de los abismos pregona tu grandeza, oh Dios mi fortaleza, en ti yo confiaré. Está sedienta mi alma mi alma tiene sed. Está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Alabado sea nuestro Dios. Tome asiento, hermano, por favor. Queridos hermanos, que el nombre de Dios sea muy glorificado. Tenemos a nuestro alcance, como cantamos el primer himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de nuestra fe. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, en Dios tenemos que estar confiando siempre, siempre, hermano. Si es para los hijos, dice la palabra santa, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Así dice la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, confiemos plenamente en la gracia divina, en esa bondad preciosa. Para tomar un buen tiempo para poder meditar en la palabra de Dios, la pregunta sería, antes de dar nuestra clase, que se va a referir a la libertad. Normalmente, hermanos, el movimiento nos pone en fechas específicas que son temas que se tienen que tocar periódicamente, como es en Navidad, o sea, el nacimiento del Señor Jesús, como es el 16 de septiembre, la cuestión de la libertad, a la vez la Santa Cena, que no vamos a celebrarla por esta cuestión ahorita. También en Semana Santa, lo que es la vida, pasión y muerte de Cristo, en esa semana, o Semana Mayor, o Semana de la Pasión. Hay algunos hermanos muy celosos y ya no es Semana Santa, debe ser Semana de la Pasión. Bueno, como le llamemos, es una semana en específico en el año, cada vez al año. Lo mismo sucede el mes de la Biblia, que es agosto, y así, hermanos, diferentes fechas específicas que tenemos que tocar algunos puntos. Hoy vamos a tocar el aspecto de la libertad. Bien, vamos a orar. ¿Quiere inclinar su rostro? Pídale a Dios que nos dé la sabiduría de lo alto necesaria para poder exponer la santa palabra, porque nosotros dependemos de la guianza del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, esta mañana, querido Señor, queremos pedirte, y yo en lo personal, que me permita, Señor, esta mañana ser útil para gloria de tu santo nombre. Señor bendito de los cielos, tú conoces, Señor, que simplemente soy un vaso de barro, Señor, pero permíteme ser útil para que mis hermanos junto conmigo seamos edificados a través de tu santa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo lo rogamos. Amén. Vamos a tener como texto base Juan 8:36. A manera de introducción, tenemos que hablar un poco en cuanto a lo que celebra el pueblo mexicano en esta fecha. El inicio
de una gesta por la libertad de México en cuanto a la esclavitud, vamos a llamarle así, que tenía sobre el pueblo mexicano España. Hay muchas cosas que tuvieron que acomodarse a modo para poder relatar esta gesta heroica. Pero si ustedes, muchachos, o ustedes, hermanos, que ya pueden manejar su computadora, entrar a internet, quieren buscar más datos de estos hechos, sería muy bueno. Diría usted, ¿para qué nos sirve conocer algo de historia? Bueno, platicando con mi hermano Lalo hace ratito, le decía cosas que sucedieron. El origen de costumbres nuestras, el origen del estado de Nuevo León, el primer gobernador de Nuevo León, que era de ascendencia judía, para empezar. Así que, mis amados hermanos, ustedes me conocen y saben que soy un poquito curioso en cuestiones históricas. Y preguntando a través de los medios, ¿qué fue lo que realmente dijo Miguel Hidalgo y Costilla la noche del grito, que se le llama? Bueno, en Wikipedia al final dice, realmente no se sabe qué fue realmente lo que dijo en la arenga Miguel Hidalgo. A esa conclusión llegaron algunos investigadores. Pero una cosa es cierta, aún lo que haya acomodado la historia oficial, dice, viva el rey de España, viva la Virgen de Guadalupe, muera los gachupines o el mal gobierno, así. Pero si usted se fija, la arenga no fue para liberarse del yugo español. Él dio vivas al rey. Nada más que, pues ahora ya la historia, hay lo que se llama la historia oficial. Y la historia oficial jamás nos dice realmente lo que sucedió. Así. Un hecho muy reciente, que tengo usted una idea de esto, es el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué acaso el apellido Murillo Karam no dijo, esta es la historia oficial, no hay otra versión? Nada más que el pueblo y los familiares no se quedaron contentos con eso y siguieron. Y resultó que la historia oficial, ¿qué pasaba con ella, Sarita? ¿Qué dijo Murillo Karam? Inclusive, hermano, mismo presidente Peña Nieto dijo, ya denle vuelta a la página, ya tranquilícense, ya no, ya no hagan tanto, ya se murieron, ya denle vuelta a la página. ¿Y qué dijeron las familias? Ah, no, ahora nos resuelves, ahora nos dices dónde quedaron nuestros hijos. Así. De tal manera que la historia oficial quedó en una grande mentira. Hay un escritor que se apellida Rosas, dice en uno de los libros que publicó, su título es La historia que nos traumó. Este escritor contemporáneo se ha dado a investigar más a fondo muchos hechos de la historia de México, y sus conclusiones son que no todo lo que dice la historia oficial es cierto. ¿Así? ¿O fue cierto? Pero hay una historia que es veraz. Y dice la misma palabra de Dios, o la misma historia bíblica, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Leyendo, amados hermanos, la palabra de Dios en su versión de una Biblia de apologética, en los comentarios fuera del texto bíblico, en los comentarios anotaciones que hay por ahí, hablan de la alta crítica o los críticos del texto sagrado. Y muchos de ellos dicen, como escribió Pablo, posiblemente no fue cierto que haya escrito esta epístola. Hay otras que se introdujeron aquí, hay otras casas acá. Siempre este libro va a tratar siempre el enemigo de que se confunda el hombre y la mujer que cree en Dios. Siempre lo va a tratar, ha sido siempre su labor. De tal manera, hermanos, que yo llegué a una conclusión al estar leyendo todos estos comentarios y dije, Señor, tu palabra es fiel y verdadera. Como haya sido conformado el canon, a pesar de estos hombres que se dicen eruditos, yo creo a tu palabra, Señor. Y hay una cosa muy importante que usted debe de entender. La palabra de Dios, dice Pedro, nunca los hombres de Dios hablaron por su propia cuenta, sino que fueron inspirados. Lo que encontramos en la palabra de Dios es producto de la inspiración y guianza del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo muy claro, enviaré, y cuando venga el Espíritu Santo os guiará a toda verdad, os conducirá. Así. En algunas cosas, en el griego, se dice paracleto, uno que está al lado de otro para ayudar. Entonces, el Espíritu Santo estaba inspirando a los hombres de Dios que escribieron la Santa Biblia, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, en su forma que nosotros entendemos. Así que, mi amado hermano, hay dos versiones de la Biblia, dos versiones en cuanto a cuál es la verdadera Biblia. Depende de su pensamiento o adoctrinamiento religioso. Decía mi hermano Lalo también, traje una Biblia y lo puse a leer, y ya después de que empezó a leer, le dice, bueno, ¿en qué idioma está escrito esto? Le digo, no, está en español. Sí, pero español antiguo, así. Entonces, decía, hay dos versiones. Una, aceptado por el pueblo judío y los cristianos, y la otra, aceptada por la Iglesia Católica Romana. ¿Cuál es la diferencia? Mientras judíos y cristianos aceptamos que hay 66 libros en este santo libro, la Iglesia Católica Romana dice que no, hay más. Por ejemplo, el libro de Judith, de Tobías, de Sabiduría, un agregado al capítulo de Daniel, así. Macabeos, primera, segunda, tercera de Macabeos. Pero le decía al hermano, ¿sabes por qué ellos aceptan estos libros como parte de la Biblia? Porque sin ellos no tendrían base en cierto modo bíblica, por decirlo de una forma, de algunos ritos que ellos tienen, como algo que viene en la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de los macabeos que dirigió una revuelta en el pueblo de Israel para liberar al templo nacional judío, el templo de Jerusalén, porque había sido profanado por los griegos. Antíoco Epífanes, gobernador griego, ordenó que se sacrificara una marrana en el altar de los holocaustos. Esto llenó de celo a este grupo de sacerdotes, se levantaron, el pueblo lo siguió y liberaron
liberaron el templo y volvieron a consagrarlo. De ahí surge la fiesta de la dedicación o luminarias, donde Dios hace un milagro. Era de Dios la liberación. Dios hace un milagro. Había muy poco aceite para mantener los 14 días, creo que son 14 días de purificación. 14 días de las lámparas que alumbraban el templo para poder seguir el rito de la purificación. No había posibilidad humana que ese aceite se multiplicara. ¿Por qué? Porque era un aceite especialmente consagrado y no había suficiente aceite. Entonces, el milagro fue, al igual que la jarra de aceite o la vasija de aceite de la viuda, el aceite nunca se acabó hasta que terminaron la dedicación. Cuando usted escuche que entre los judíos le dicen feliz Hanukkah, a veces Adela Micha decía feliz Hanukkah, es decir, felices fiestas de la dedicación. Así, mi amado. Bien, entonces, estos libros tienen pasajes donde en cierto modo dan a entender que sí se puede hacer un servicio religioso en favor de los muertos. Por eso a ellos les conviene que su Biblia tenga eso. Así de sencillo, hermano. Y quizás haya más rituales, otras cosas que podríamos comentar, pero bástenos esto. Dice uno de los sacerdotes, porque eran sacerdotes, uno de los macabeos, dice, es bueno celebrar algo en acción de gracias por los que murieron en la batalla. Entonces de ahí toman la misa de requiem o de descanse en paz, el alma del que murió. De ahí surge ese rito, hermano, en cierto modo. Esa es la base para ellos. Y así como en otros libros, estos que no son canónicos, surge todo esto. Entonces, amados hermanos, desgraciadamente, hay muchas versiones. Y cada uno quiere tener su propia versión que acomode a su sentir religioso. ¿Sí? Nosotros todavía tenemos como base la versión de 1960, ¿sí? Pero estas versiones están basadas en la Biblia del oso, ¿sí? Bien. Que Casiodoro de Reina incluye esos libros deuterocanónicos en esta versión. Tenemos la de 1909, y que es antecesora a la de 1960, y dice en algunas frases diferentes a lo que nosotros leemos en la palabra de Dios, en la Biblia actual. Por ejemplo, nuestra Biblia dice aquí: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La de 1909 dice: he aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo. Así es. Bien, pero también los testigos de Jehová quisieron tener su propia versión para poder leer como a ellos conviene. Pero el texto sigue siendo el mismo, hermano. Óigalo bien. Solamente que en su versión al hijo dicen solamente es Señor, no Dios. Algunos dentro de sus enseñanzas dicen, unos dicen que fue el ángel Gabriel encarnado y otros que fue el ángel Miguel encarnado. Pero la palabra de Dios dice que nacería aquel y se llamaría Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así es. Bien. Dirá usted, ¿para qué nos dice todo esto? Bueno, la idea es esta. Hablamos hoy de la libertad. Dentro de la historia que nos traumó, por decirlo así, tenemos el caso de que antes
del capricho del general Díaz, la fiesta de la independencia se celebraba el 16 de septiembre. Dirá, no, que todavía se celebra. No. El grito, según otras fuentes, y también leyendo, buscando, encontramos que en realidad aún Maximiliano de Austria celebraba la fiesta de independencia, pero el 16, no el 15. Nada más que como en ese tiempo el señor general, algunos dicen, hizo un caprichito, y para que se juntara la celebración de las fiestas patrias con su nacimiento, dijo, no, arréglenle, que sea el 15 de septiembre en la noche cuando se dio el grito, cuando en realidad fue el 16. Por eso dice este escritor, la historia que nos traumó, así nos lo acomodaron, nuestra historia. Pero de todas maneras, el evento sucedió. Otro dato curioso, simplemente para entrar de lleno a esto, podríamos decir, ¿realmente el cura Hidalgo sonó la campana de la parroquia de Dolores? ¿Realmente? Nunca un sacerdote toca la campana, es el campanero o sacristán. Por ahí hay el nombre de ese campanero de ese tiempo. Bien, para hablar de toques de campana, hablo de cuestiones religiosas, hay diferentes sonidos para el uso de esa campana en las parroquias. Es diferente el sonido del toque de muerte cuando hay un muerto, a llamar a misa o en celebración de algo, o llamar a que el pueblo se reúna. El toque por muerto es tan, ¿sí? El llamado a misa es primero primera llamada, y luego le arriman otra parte de tocado. Al poco tiempo dice segunda llamada, ¿sí? Después tercera llamada, y al último, vénganse porque ya se les hizo tarde. Así. Y lo que se llama arrebato es para cuestiones de alarma. Pues de esa manera se tocó la campana en el curato de Hidalgo. El pueblo se reunió. Y es donde hace la arenga Miguel Hidalgo. Hay otras cosas, curiosidades que quizás el hermano exageraría en seguírselas contando, no viene al caso. Vayamos pues a una campana que debe llamarnos la atención. Ese sonido de campana no es material, es de parte de Dios. La palabra de Dios nos llama a reunirnos. La palabra de Dios nos llama a unirnos. La palabra de Dios nos llama a permanecer fieles. Así, hermano. Entonces, mi amado hermano, vamos a hacer lo siguiente. En Juan 3:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a nuestro Dios. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a repartir entre ustedes estas Biblias no muy comunes en la iglesia. A ver.
A lo que voy, hermanos, en este momento es, vamos a leer en diferentes versiones de la Biblia el texto sagrado. A ver, hermana Dulce, Juan 8:36, ¿ya lo tiene por ahí? Bueno. Loida, ¿lo tienes por ahí? ¿Sí? ¿Lo lees, por favor? Versión de los Testigos de Jehová, Nuevo Mundo, versión Nuevo Mundo. ¿Lista tú, Dulce? 8:36. No me digas que esa Biblia no la tiene. Bueno, es la de 1909, esa versión. A ver, ayúdale, Felipe. Sarita. La versión que ella leyó es la de 1569. ¿Sí? Muy bien. En la Biblia de las Américas, ¿ya lo tienes? No, está la letra muy chiquita. Bueno, ahí dejamos. El texto dice de una palabra u otra diferente quizás, pero dice lo mismo. Si el Hijo os libertare, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Bien. En la versión de la Biblia de las Américas dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. En la nueva Biblia latinoamericana dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. En la Reina Valera Gómez dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En la Reina Valera, que era la que iba a leer mi hermana Dulce, de 1909, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así dice en la versión 1909. En la Biblia de Jubileo del 2000, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En las Sagradas Escrituras de 1569, lo que leyó la hermana, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En la Biblia de Jacobo, en la Biblia de Jacobo, del Rey Jaime, Biblia inglesa, dice, si Él, por lo tanto, te hace libre, serás verdaderamente libre. En la versión inglesa, dice, por lo tanto, si el Hijo nos hace libres, os hace libres, seréis verdaderamente libres. Así que, mi amado hermano, si usted se fija en las diferentes versiones de las Sagradas Escrituras, la palabra dice lo mismo: libertad, la libertad que Dios da. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. O sea, Cristo Jesús es el gran libertador de nuestras vidas, de nuestras almas. Y esto lo vemos a través de las Sagradas Escrituras, amados hermanos, en diferentes textos que nos hablen de la libertad. Por ejemplo, en Juan 8:31 o verso al 30 y 32 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Para poder ser libres, tenemos que permanecer en Cristo. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. La palabra de Dios es
la voluntad de Dios hecha, escrita. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Gloria a nuestro Dios. Así que, mi amado hermano, el salmista dice en el Salmo 19:13: guarda también a tu siervo de pecados, de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Para ser libres es ser librados de ser siervos del pecado. O sea, la soberbia es un pecado. Si somos soberbios, tenemos que reconsiderar nuestra conducta y buscar de Dios se nos quite esa soberbia, porque no es conforme a la voluntad de Dios. En el Salmo 119, verso 32 y 133 dice: por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. La única manera de permanecer libres es caminar en los mandamientos de Dios. Aquí dice correr, o sea, caminar, andar en los mandamientos de Dios, que es la palabra santa. Y dijo el Señor Jesús: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que, mi amado hermano, en Isaías 49, 24 y 25, ¿se le podrá quitar la presa al poderoso o rescatar al cautivo del tirano? Para permanecer en el camino de Dios, en la verdad de Dios, requerimos estar siempre unidos a Cristo. Así, hermano. Tenemos que hay un canto que hace alusión a esto que voy a decirles, donde, recordando lo que dijo Juan el Bautista en el día del bautismo del Señor Jesús, cuando él le decía: tú, siendo mayor que yo, vienes a que yo te bautice. Entonces ya llega un momento en que él entiende, le dice al Señor: es necesario que se haga esto. Pero Juan el Bautista, en uno de sus diálogos, dice: es necesario que tú crezcas y yo mengüe. Al hablar de esta manera, el canto dice en que usted y yo, nuestro ser, nuestro yo, mengüe para que Cristo crezca más en nuestra vida. A mayor comunión con Dios, a mayor comunión con el Espíritu Santo, nuestra vida va a crecer y nuestro yo va a menguar. Como dijo Pablo: ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Eso es lo que tiene que suceder en nosotros si realmente queremos permanecer en la libertad que Dios nos da, si realmente queremos permanecer en Cristo y estar preparados para cuando Él venga. Gloria a nuestro Dios. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Cristo vino a liberar al hombre de pecado. Cristo vino a liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Cristo vino a liberar, amados hermanos, tu alma y mi alma del yugo de esclavitud que tenía Satanás sobre nosotros. Dios nos liberó, Cristo nos liberó. En Zacarías 9:11 y 12 dice: en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Amados hermanos, en la Santa Cena, al tomar la copa y beber de esa copa, al instituir el Señor Jesús, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, con la cual es sellada vuestra liberación. Prácticamente así lo dicen, otras palabras quizás, pero dice: la sangre del nuevo pacto que por vosotros fue derramada. Se cumple lo dicho por cada uno de estos escritores de la antigüedad que nos hablan de la obra del Señor Jesús. Ya en su cumplimiento, esta profecía de Isaías 6:1 dice en Lucas, en el establecimiento del Señor Jesús, dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres.
me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y les dijo el Señor Jesús en Capernaum cuando lee Isaías 61:1: hoy se ha cumplido delante de ustedes esto dicho por el profeta: el Espíritu de Dios es sobre mí, y por cuanto me ha ungido. En el bautismo del Señor Jesús por Juan el Bautista hubo la manifestación gloriosa de la Divina Trinidad. Y uno de estos seres o personas de la Divina Trinidad, que es el Espíritu Santo, dice, descendió como en forma de paloma. Era la señal que tenía Juan para saber que era el escogido, que era el Mesías prometido, que era el que había de venir, que era el ungido de Jehová. Alabado sea nuestro Dios. Así que, mi amado hermano, a libertad Dios nos ha llamado. También dice en 2 Corintios 3:17: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Este pasaje a veces es mal interpretado, pensando que al estar el Espíritu de Dios podamos hacer en la reunión, en nuestro culto, todo lo que queramos. Y a veces lo utilizamos mucho. Hermano, cántele al Señor. Hermano, apláudale al Señor. Hermano, dance si quiere, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hermano amado, acuérdese siempre de esto. El Espíritu de Dios es un espíritu de orden, no de desorden. Que si algunos hermanos en Cristo, en su forma cultural, tienen todas estas manifestaciones, bien, pero son ellos. Dice la palabra de Dios, dice que debemos ser sujetos a nuestros pastores. En la formación de nuestro movimiento hubo una guianza de Dios. Decía el hermano Raúl Morales que cuando Dios lo bautizó con el Espíritu Santo, estaba brincando y saltando, estaba moviéndose todo, estaba haciendo algo de estrago, por llamarlo así, moviéndose, brincando, saltando, no sé qué tantas cosas haría el hermano. Entonces se acercó el siervo de Dios y le dijo: muchacho, refrena tu carne. Así, hermano. He estado, por la gracia de Dios, en muchos cultos de nuestras iglesias a nivel nacional, donde hay mucha gente, mucha alabanza, mucha manifestación del poder de Dios. Pero siempre, hermano, en la experiencia que tuvimos o que vimos, fue precisamente ver gente alabando a Dios en otras lenguas, en forma multitudinaria, pero ninguno brincando y saltando. Así. Alguna ocasión, platicando con mi hermano Jaime, le decía, quizás a algunos llegó como la manifestación del Espíritu como un viento recio que soplaba, ¿sí? Y no hay duda, porque la señal realmente para saber que estás siendo ungido con el poder de Dios es hablar en otras lenguas, no moverte, no brincar, no saltar. Así, hermano. He escuchado muchas veces a mis hermanos que me formaron estar en ellos predicando. Ustedes los han visto inclusive conmigo y con el hermano Rivera. Hemos estado predicando y en esos momentos hemos recibido la unción. Hablamos en otras lenguas y después continuamos con la exposición. O sea, un orden para la gloria de Dios. Así que, mi amado hermano, quizás esto no agrade escucharlo a alguno de ustedes. Yo le invito a que lea la palabra de Dios, créale a la palabra de Dios. La única condición para recibir esta unción, ya siendo salvo, es estar en oración, es estar buscando de Dios. Pero también Él es soberano.
Así, Él es soberano y se manifiesta aún con la persona quizás que no esté buscando la promesa. Así, en la experiencia de la hermana Pingarrón, esposa del hermano Irineo Alanís, que ya está con Cristo, vivieron un momento muy difícil cuando murieron los padres del hermano Irineo. De tal manera que fue Dios el que consoló enviando a su espíritu, bautizándolos. Le bautizó al hermano Irineo, a sus 2 hermanas, y la hermana pues nomás escuchaba. Ella había sido miembro por muchos años, su papá fue oficial del Ejército de Salvación, o sea, estaba en el pastorado, y no conocía de esta doctrina, así, del derramamiento del Espíritu Santo. Un día preguntando al hermano Irineo, le dije, bueno hermano, ¿y en qué es lo que creen los hermanos del Ejército de Salvación? Dijo, son salvacionistas nada más. O sea, predican a Cristo y ganan almas para Cristo, hasta ahí. Y hacen mucho trabajo de labor social también. Bien, tengamos cuidado. Le decía a Jaime mi otro punto de vista, bueno, quizás nosotros recibimos el silbo apacible de Elías. Vino el terremoto, vino el huracán, vino el remolino, el torbellino, y ninguna de esas manifestaciones estaba la presencia del Señor. ¿Cuándo estuvo la presencia del Señor? Hasta que escuchó el silbo apacible. Y así dice la palabra de Dios. Llegó el silbo apacible, la presencia de Dios con Elías. Así que, mi amado hermano, vivamos lo que dice la palabra de Dios. Así, hermano. Y si la enseñanza que tenemos, Pablo, la misma palabra de Dios dice que permanezcamos en la forma de doctrina a la que fuimos entregados. Yo amo con todo mi corazón a todos mis hermanos en Cristo. Así, hermano. Llámesele presbiterianos, llámesele bautistas, llámesele inclusive adventistas, llámesele solo Jesús, como se le llamen. Platicando, dentro de una plática algo de controversia con un hermano adventista, cada uno exponía sus puntos de vista. Y llegó un momento en que le tuve que decir, a ver hermano, vamos a ponernos de acuerdo, ya está bien de discusiones. Cuando usted fue salvo por guardar el día sábado, respingó el hermano y dice, claro que no, a mí lo que me salvó fue la sangre purísima de Cristo. Deme la mano, hermano, que Dios lo bendiga. No más discusiones, se acabó. Así, hermano. Así que, mi amado hermano, en Gálatas 5:1 nos dice, para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Por qué pensar en volver? ¿Por qué pensar en retroceder el camino? Había un canto que, a ver, Concha, a ver si te acuerdas bien, que le gustaba mucho a tu papá, pero creo que lo cantaba, no sé si Eunice o Cletín. Dice, el hombre que se emborracha, Satanás lo zarandea, se lo lleva para el mundo y es una cosa muy fea. ¿Sí? Y creo que dice también que es muy triste volver al mundo a servirle a Satanás. De esta cuestión es lo que nos habla la palabra de Dios. No por ser hijos de cristianos, nuestros hijos y nietos son salvos, hermano. Eso tiene que entenderlo. Así, hermano. No por ser hijos de creyentes cristianos, nuestros hijos son salvos. Tienen que tener la experiencia personal de aceptar a Cristo como su Salvador. En eso usted, hermano varón, hermana mamá o abuelita, tienen que esforzarse en oración y ruego para que ellos sean salvos. La salvación no se hereda. Mire, los verdaderos hijos de Abraham, el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham,
Sin embargo, procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Cuando alguien se levanta en contra de los cristianos y aún desea, como lo han hecho a través de la historia a muchos, matar a cristianos, es porque la palabra de Dios no tiene cabida en sus corazones, hermano. Esa es la realidad. Es que yo soy muy celoso de mi religión. Son celosos de religión nada más cuando hay 15 años, cuando hay muerto y cuando hay casamiento. Así de sencillo. Si usted le preguntara a alguno que se dice ser muy católico, pues hermano, pregúntele, que le diga el Padre Nuestro, que le diga el Ave María, que le diga el yo pecador, que le diga el credo de los apóstoles. Y yo le aseguro que muchos de ellos ni siquiera eso se sabe. ¿Y saben qué? ¿Cómo fue que yo lo aprendí todo esto? Porque yo tuve que aprender para prepararme para la primera comunión. Y tuve que aprenderme todo eso. Gracias a Dios no se me olvida todavía. Así que, mi amado hermano, pero yo dejé eso. Acepté a Cristo como mi Salvador. Nunca fui un hombre religioso, siempre fui religioso, hermanos. Pero doy gracias a Dios porque un día llegó el Evangelio a mi casa paterna. Y Dios nos liberó de supersticiones, de fanatismo, de errores, de tantas cosas como no se imaginan. Así que, mi amado hermano, en Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Romanos 8:2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. En 1 Corintios 7:22, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea, nosotros nos hemos entregado a Cristo. Vivamos para Cristo, seamos cristianos. Independientemente de la corriente de movimiento que usted conozca, hermano, crea a la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Si no quiere meterse en situaciones de decir, oye, ¿será cierto o no será cierto? Lea nada más el texto de la palabra de Dios y tómelo como lo que es: palabra inspirada por Dios para su alimento, para su crecimiento, y que le da firmeza en su fe. Miren, hermanos, en Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por lo tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Amados hermanos, la palabra de Dios abre nuestros ojos y nos hace entender de qué tenemos que ser libres también. ¿Por qué permanecer libres? ¿De qué nos liberta el Señor? Podríamos decir. En 1 Timoteo capítulo 1 nos dice de la siguiente manera. Primera de Timoteo capítulo 1 del 8 y 10 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto es que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, para cuantos se oponga a la sana doctrina. Dios nos liberó de todo eso. Y hay otros pasajes, si se pueden leer Romanos, carta a los Efesios, cartas a los Tesalonicenses. Pablo aborda mucho el aspecto de qué fuimos liberados. Inclusive hace esta expresión: cosas en las que en otro tiempo nosotros hacíamos, pero Dios nos sacó de allí. No hay por qué volver. Dice, es muy triste que conociendo la verdad volvamos atrás a servir a Satanás.
Era este canto que le gustaba, que lo cantaba uno de los hermanos de, no, como les digo, no me acuerdo si era Fletín o Nice, en su forma de expresarse lo cantaban. Y nos gustaba mucho escucharlos. Pero amado hermano, entonces, ¿qué tenemos a nuestro alcance? A nuestro alcance tenemos una verdadera libertad, hermano. Cristo nos hizo libres. Dice a los Gálatas, porque manifiestas son las obras de la carne. Y menciona todos los aspectos de flaqueza de la carne. Pero también es en Gálatas capítulo 5, nos dice, nos dice de la siguiente manera. En Gálatas capítulo 5 nos dice, digo pues, andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estas se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estaréis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que, mi amado hermano, de todas esas obras de la carne, el Señor nos liberta. Permanezcamos en esa libertad. No volvamos hacia atrás. Vayamos hacia adelante, que Cristo es nuestro jefe y nos guía. Amén, hermanos. Puede, como les dije, muchas versiones de la Biblia, pero el texto es lo mismo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Permanezcamos en esa libertad. Alejémonos de las obras de la carne y entonces, amados hermanos, agradaremos a Dios y estaremos preparados para que nos recoja. Mucha gente cifra su felicidad, y usted lo ha visto a través de esta epidemia, en disfrutes de la carne, nada más. Están desesperados porque abran las cantinas. Escuchaba la plática entre dos hombres ahí en una plaza, y uno a otro le decía, oye, ¿y para cuándo abrirán las cantinas? Desesperado, porque era esclavo del vicio. Usted, no sé si fue curioso y miró las grandes filas que se hicieron cuando se abrieron los depósitos. Costaban 3 veces más los productos, hermano, y aún así ahí estaban, esclavos del vicio. Inclusive ahorita, hermano, está buscando la manera de que se legalice el uso de la marihuana, pero con fines medicinales, no de recreación, no recreativos. Algunos de los aceites de esta hierba ayuda a los que tienen problemas de ataques epilépticos. Debido a que en México no está legalizada, hubo una persona que tuvo que ir hasta Europa a tratar de conseguir el medicamento para tratar a su hija. Así, hermano. Inclusive hasta los veterinarios ahorita recomiendan darle algo de ese tipo de aceites de la marihuana a los perritos, porque hay perritos que también padecen ataques epilépticos. ¿Sabía usted? Yo tuve un perrito que le daban ataques epilépticos. Cada vez que había efectos de la luna, de cambios ciclos lunares,
perrito se atacaba. Más que pues lo tratábamos como simplemente alguien de la casa, pero no de la familia, como dicen ahora algunos. Yo quiero mucho a los perros y quiero mucho a los gatos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? En la casa de sus dueños, no en la mía. Así, en la casa de sus dueños, no la mía. Porque me hacen cada mugrero. De veras, hermano, como hecho de adrede, algunos vecinos por ahí que tienen gatitos van a hacer sus necesidades a mi casa. Por eso yo los quiero mucho, pero en su casa. Y cuando María Julia Lafuente está ahí verboreando de que, y los perritos, que bueno, pues recógelos y llévatelos para tu casa, no hay ningún problema. ¿No cree usted? Así que, mi amado hermano, permanezcamos libres en lo que Dios nos ha dado. Simplemente somos salvos y somos libres por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No por obras para que nadie se gloríe. Así, hermano. Muchas corrientes religiosas dicen, es que para ser salvo y alcanzar la verdadera plenitud en tu vida necesitas hacer esto y esto. Pues Dios nos liberó de todo eso. Así, hermano. Bien, mi amado hermano, espero que esta explicación que hemos dado en cuanto a nuestras fiestas patrias, sí celébrelas. Dele gracias a Dios porque sea de la manera como haya sido, México no pertenece a otro país, sino a México. La mejor manera de pelear por nuestra libertad es ser buenos ciudadanos, hermano. Buenos ciudadanos. En su defensa ante el emperador romano, un apologista dijo, no existen mejores ciudadanos en tu imperio que los cristianos. Eso es lo que tenemos que ver, ser buenos ciudadanos, cumplir nuestras leyes. Dijo el Señor, dale a César lo que es del César, paga tus impuestos, cumple. Y si esta calle es de circulación hacia el poniente, circula al poniente, no seas contreras. No es hacia allá, es hacia acá. Esta de acá, si es hacia allá, hacia allá. ¿Sí lo entendemos? Seamos buenos ciudadanos. Y cuando llegue, que es el próximo año, tiempo de elecciones, ore a Dios. Al estar leyendo algo de esta participación del pueblo de Dios en la vida política, venía a mi pensamiento esto. Es que realmente los hermanos, mis hermanos en Cristo, se han olvidado de un poder que tenemos los cristianos, poderoso. Así, hermano, que es la oración. Y hayan querido entrar para estar en partidos políticos. Bueno, si lo hacen, no solamente sea honrado, sea honesto, no se preste a corruptelas, sea buen cristiano. Sea buen cristiano y buen ciudadano. Yo no le voy a decir por quién tenga que votar, no está en mí el hacerlo. Podría provocar inclusive el cierre del templo. Por eso no debo de hacerlo. Pero sí le digo una cosa, si usted ora a Dios, cuando el Señor transportó a Israel en su disciplina hacia Babilonia, les dijo a través del profeta, oren por las ciudades donde van a estar, oren por sus gobernantes, para que estén en paz a las ciudades donde van. La respuesta entonces, en mi punto de vista, hermanos, en cuanto a esto, es orar a Dios. Si a Dios le place que llegue tal cual persona, sea presidente municipal, sea gobernador o sea presidente de la república, Dios tiene el poder, porque dice la palabra de Dios que Él pone reyes y quita reyes. Y dice la palabra de Dios que los gobernantes fueron puestos por Dios, pero no para perseguir a los buenos y a los justos, sino a los delincuentes. Así que, mi amado hermano, tenemos el poder de la oración como cristianos. Si en algún momento tiene la oportunidad de ser parte del poder legislativo, estatal, municipal o nacional, acuérdese que es cristiano.
Por último, termino nada más para darle esta oportunidad a mi hermano Narciso para que nos despida. Le comento lo siguiente nada más. En una de las reformas que se hicieron a nuestra Constitución, especialmente en el capítulo referente a la cuestión religiosa, en tiempo de Salinas de Gortari, estaba por aprobarse esa reforma. Y hermanos cristianos, entre ellos abogados, entre ellos el hermano Aarón Cortés, al estar leyendo esa reforma, encontraron algunas cosas que iban a causar males al pueblo cristiano. Y el hermano Aarón se presentó ante el hermano Felipe y le dijo: hermano Felipe, mire, está pasando esto. Si esto se aprueba de esa manera, hermano, va a ser muy lesivo, va a lesionar mucho al pueblo cristiano. Así. Entonces el hermano dijo: bueno, oren a Dios y hagan lo que tienen que hacer. Y entonces, hermanos, el hermano Aarón junto con otros pastores de otros movimientos se presentaron al Senado de la República y hablaron con una persona llamada, se me va el nombre, era una legisladora, y le dijeron: mire, pasa esto, venimos a esto. Si esto se aprueba, será muy lesivo para el pueblo evangélico. Dice: es que no puedo hacer nada porque ya está por aprobarse. Y le insistieron hasta que la mujer les dijo: bueno, pónganse a orar. Así, hermano, pónganse a orar, déjenme ver qué puedo hacer. Y gracias a Dios, hermano, María de los Ángeles Moreno era ella. Esa mujer era hija de un pastor adventista. Y amados hermanos, ahí estuvo en el momento que Dios requirió, y ella trabajó y no se aprobó esa reforma como ellos pensaban. Por eso yo le digo, Dios puede poner a alguien de ustedes en un lugar importante, pero acuérdense, sobre todo, son cristianos. Deben de ser honestos, aun cuando cueste la vida. Así, hermano. Podríamos hablar de más datos históricos, pero ahí la dejamos, para no aturdirlos. Que viva México. Y México es para Cristo. Es la orden que tenemos nosotros de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Tenemos la orden del Señor. México es para Cristo. Ratificado cuando se nombró al hermano Aarón como siervo de Dios, general del movimiento. México y las naciones para Cristo. Por eso el movimiento trascendió las fronteras. Hermano Rivera. Así que, hermano, que viva México. Oremos a Dios y que todas las reformas que se hagan sean para bien del pueblo de México y también del pueblo evangélico. Gloria a Dios, hermano. Sí, viva México. Bueno, ¿y todo lo que respira? ¿Y todo lo que respira? ¡Viva! Amén. Pónganse de pie, hermanos, en esta hora. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y en esta mañana nos unimos al gozo de esa libertad que tenemos todos nosotros como mexicanos, hermanos. No cualquier país tiene esta libertad, nosotros sí la tenemos. Así que, hermanos, sigamos en esa libertad que el Señor nos ha llamado. ¿Cuántos somos libres? ¿Cuántos somos libres? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre. Rotas fueron las cadenas. Corazón, libre, tú me hiciste libre. Libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Cántele, hermano. Me libertó, me libertó.
me libertó de las cadenas. Solo Dios sabe, hermanos, de qué cadenas nos libertó el Señor, pero el Señor nos libertó. Démosle gracias a Dios, hermanos, en esta hora. Señor y Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por esta oportunidad que das a cada uno de los hermanos de estar aquí en esta escuela dominical. Le pedimos, Señor, que usted los bendiga, que usted los guarde en el hueco de su mano preciosa, Señor. Sé con cada uno de ellos, Padre Celestial, y concédete tu gracia bendita en la vida de toda esta iglesia. Igualmente, aquellas iglesias que alaban y glorifican tu nombre. Muchas gracias, Señor, por la libertad que nos das de ser muy amados por ti, Señor, de ser muy privilegiados. Te pedimos, Señor, que nos asista siempre y que nos des la oportunidad siempre, Señor, caminar en esta libertad al cual fuimos llamados, Señor. Bendiga a su iglesia, bendiga, Señor, la meditación de la palabra. Sé que es bendita, Señor, pero bendígala en nuestros corazones y que podamos, Señor, a través de ello seguir siendo, Señor, cristianos libres para tu honra y tu gloria bendita. Pero libres, Señor, libres en santidad, libres, Señor, en regocijo, libres en gozo, libres, Padre Santo, de una justificación, redención y todo ello, Señor, que conlleva a nuestra vida cristiana, Señor. Muchas gracias, gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Todo lo que respira, todo lo que respira, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, yo le pido a usted, siga orando por mi cuñado. Mi cuñado todavía no sale del problema complicado. El virus, hermanos, dañó sus pulmones. Ayer platicaba con mi hermana, le digo, solamente un milagro de Dios puede hacer todas las cosas. Otro de mis cuñados, hermanos, tiene una fibrosis, hermanos, en su pulmón también. Así que ayúdenos a orar, hermanos, por esta familia. Los médicos, doctores, hermanos, que asisten a mi familia, quiero decirle que van a la casa. Hay 3 médicos, una doctora y 2 médicos, van a la casa de mi hermano. Al ver a la familia, hermanos, porque mi familia, pues ellos son bautistas, hermanos, ustedes lo saben, siempre andan con sus vestimentas de falda, vestido y todo eso. El doctor le dijo a mi hermana, ¿ustedes son cristianos? Somos cristianos. Dice, solamente le voy a decir una cosa, su esposo está mal, está grave. Solamente un milagro de Dios. Así lo dijo, hermano, solamente un milagro de Dios. Yo creo que Dios puede hacer cosas. Sigan orando para que Dios haga la obra en él. Le decía a mi hermana ayer por la mañana, le decía, sigamos orando, Dios tiene poder. Ya empezó la obra el Señor, ahora tiene que terminarla, hermanos, tiene que terminarla. En esta mañana, hermanos, en este mediodía, vamos a leer la palabra en esta hora. Llévese esta necesidad, esta petición, hermanos, pero ahí van saliendo, poco a poquito, hermanos, ahí van saliendo. ¿Saben una cosa, hermanos? Que quien pone el oxígeno a este cuñado mío y al otro, hermanos, no optaron por mandarlos al hospital. Ellos tienen coronavirus, hermanos. No es sospecha, ellos tienen coronavirus. Pero ¿saben qué? Los encerraron en un cuarto y cada vez que hacen ese tipo de movimiento, ellos se ponen todos los implementos, hermanos, que marca la cuestión de sanidad, hermano, de salud. Se ponen todos, hermano. Y cuando salen, tiran todo, hermano. Pero son los hijos de estos cuñados míos, hermanos, que están haciendo esto. Hay un hijo de mi cuñado Clemente que trabaja aquí en García, él es ingeniero, hermanos. Todos los días viene a la planta, a la fábrica. Pero ¿sabe qué? Dice, mamá, voy a vender mi carro. Su carro es del año, hermanos. Voy a vender mi carro para mi papá que tenga dinero. ¿En cuánto lo vas a vender, hijo? En 30,000 pesos. No me importa lo que me den. 30,000 pesos. Dice, no lo vendas. Gracias a Dios, hermanos, que Dios está moviendo.
se está moviendo hermosamente, porque toda la familia se juntó, hermanos, y todos cooperaron. Era muy caro por semana, tenía que aplicar una cantidad fuerte, hermanos, de dinero para el oxígeno, hermanos, de cada uno de ellos. Pero llévese esta necesidad a su casa, oremos los unos por los otros, hermanos, que el Señor nos bendiga y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.